Y se acuerdan el yo siempre puedo. Sí. Entonces, yo siempre puedo, pucha, no estoy pudiendo. Esto es Solución Adhesiva, el podcast, la rebuena. Bienvenidos a Solución Adhesiva, el podcast. Otro capítulo más, señor Hander Cano, y estamos muy felices porque siempre lo decimos, pero para nosotros es muy grato decirlo siempre porque hemos tenido muy buena acogida y porque han llegado unos comentarios muy bacanos que nos llenan ¿de qué? De muy buena energía, que es lo que se maneja aquí en Solución Adhesiva, la buena energía. Hander, bienvenido a tu programa. Daniel, parcero, como siempre es un placer estar acá con ustedes compartiendo, siempre grabando con el Mincho en cámara, con vos Daniel obviamente, y con toda la gente que nos está escuchando. Marica, increíble en este capítulo que tenemos y toda la audiencia que ya hemos construido, toda la comunidad, toda la gente que nos manda mensajes bonitos y toda la cosa, a la gente que ha estado conectada, muchas gracias, porque en serio que esta semana mirando las estadísticas del podcast, increíble, nos están escuchando de Grecia, nos están escuchando de España, de Estados Unidos, yo leí Morocco, y en Morocco es que es Morocco, desde Marruecos. Tenemos, bueno, ha habido mucha gente de todos los países que se está conectando. Fue muy bacano que por allá un man en un carro iba escuchándonos en Estados Unidos, en New York. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy bacana y es gracias a ustedes y se los agradecemos infinitamente. Muchas gracias. Hander, y teníamos una encuesta activa que a mí me dejó, me dejó como que nota la gente cómo se mueve a través de los proyectos que emprenden, porque la pregunta era, ¿qué tan dispuesto estás de invertir todo tu presupuesto en un proyecto? Eso es increíble porque pues hay mucha gente que dice como, no, yo voy a la segura, otros decían, sí, voy todo por el todo, pero es dependiendo de la idea, dependiendo de la persona, dependiendo de todo. Y bueno, yo lo voy a leer, entonces a mí me tocó a mí. Entonces tenemos, no sabía que había ganado la primera respuesta. Todo sin mente. Ganó esa. O sea, van el todo por el todo. Sin miedo a invertir. Increíble. Porque pues normalmente la gente va muy a la segura, como que asegurando la platica y toda la vuelta. Pero vea, increíble, ¿no? Y más con lo que habíamos hablado la otra vez, o sea, como cuánto estoy dispuesto a invertir en, no sé, en el logo, ¿cierto? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en el registro de marca? Que era lo que hablábamos con Sara la semana pasada. Pero ahora es como, estoy dispuesto a invertir todo esto con tal de que mi proyecto salga adelante. ¿Vos invertirías todo, Hander, otra vez? Yo invertiría todo, de una, sin miedo. Obviamente, ya con la experiencia que tengo, digamos que tengo un paso adelante, ¿sí o no? Pero pues realmente yo creo que sí, todo de una, sin miedo. A la fija y a la que fue. Señores, bienvenidos. Y hoy tenemos una invitada que tiene un proyecto, o más bien, tenía un proyecto, y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí, porque a mí estábamos conversando con ella tras de cámaras y teníamos como una duda de cómo una persona puede tener un proyecto ya montado, que esté generando plata, que esté en números verdes, que eso pues me imagino que ya dentro del mundo empresarial es muy difícil y mantenerse, y decide cerrar. Entonces esa experiencia también es la que tienen muchos emprendedores porque puede que ya no sea el sueño de la persona mantener ese proyecto, pero ¿cómo tomo la decisión de decir no más? Pero para eso Hander nos está acompañando aquí y bienvenida Tatiana Londoño. Tatiana, bienvenidísima a este programa Solución Adhesiva, el podcast. Mil gracias a ustedes por invitarme. Es un honor compartir un poquito de mi historia, que además va a ser primicia, porque no todo el mundo sabe de este cierre y de este proyecto. Qué nota, Tati, y me alegra mucho que estés acá, bienvenidísima, como dice Daniel, y me parece muy teso que ahora nos venías contando un poco de cosas que vamos a contar obviamente acá también, pero me parece muy teso, muy teso, que vengas en números bien, que la empresa venga bien y que toda la cosa, y el temor de muchos emprendedores, como, voy a cerrar. Ay, hijo de puerca. Bueno, y entonces esto realmente me parece muy teso, porque todos los emprendedores queremos seguir, pero hay veces hay sueños o hay simplemente cosas que uno no quiere y por tranquilidad, digamos, de uno mismo, en la tranquilidad propia y la tranquilidad de la familia y toda la vuelta, pues simplemente dice que no y se hace a un lado. Esto me parece muy bonito contarlo porque no todo siempre es positivo, sino que hay veces que hay momentos en los que vemos la tormenta y decimos, bueno, definitivamente no. Cuéntanos tu historia un poquito, Tati, porque me parece muy interesante. Pero antes de que nos cuentes tu historia, Tati, ¿quién es Tatiana Londoño? Y no quiero que partas del
bueno, soy una publicista o soy una contadora. Eres mamá, ¿no? Soy mamá, pero incluso eso tampoco es lo que me define. Ok. Voy a empezar por ahí. Súper bien. Soy una mujer súper apasionada, que se pone metas y que logra lo que se propone. Me encanta pensar en positivo y de verdad accionar para que las cosas se hagan realidad. Eso es Tatiana. Ya lo que hice fue estudié comunicación gráfica publicitaria y soy mamá de 2 niñas, de Paulina de 10 años y de Miranda de 6 años, quienes fueron la inspiración de todo este proyecto. Qué nota, me parece una bacanería. Y además, por ejemplo, yo venía explorando tus redes y ahora te preguntaba como, Tati, y hay una tienda, ¿cómo haces para que decirle a los clientes que no? Porque uno como emprendedor dice como que, no, ¿cómo voy a decir que no? Que yo tengo ese producto, ¿cómo voy a dejar de vender? Pero finalmente tú te atreviste y estás diciendo en este momento que no, estás diciendo que ya hay agotado. Y bueno, ¿cómo estás haciendo con eso? Porque uno como emprendedor quieres vender, entonces ¿cómo voy a decir que no? Pero vamos por partes, Ander. ¿Cuál es tu proyecto? O sea, a partir de ser mamá, que dijiste, ellas me inspiraron, ella es la inspiración, ¿cómo empezaste un proyecto? ¿Cuál fue tu emprendimiento que te llevó a decir, quiero hacer esto y quiero ganar plata con esto? Listo, eso empieza con un proceso. Decido independizarme para ser mamá, ¿cierto? Pensando en poder tener tiempo para compartir con mis hijas. Así empieza todo. Inicialmente ese proyecto se llamaba Frica Loca y era un proyecto de fiestas y eventos que en realidad nunca se ejecuta. ¿Por qué? Porque casualmente me llama un primo y me dice, tengo un negocio, acabo de montar un negocio, es de música personalizada para niños. ¿Te interesaría venderlo en Medellín? Era de Bogotá. ¿Como jingles o qué? No, son canciones donde cada canción nombra tu nombre. Entonces, Ok. Daniel se levanta en la mañana, gracias Daniel por tu vida. O sea, yo creo que todos los que somos papás. O sea, y lo digo sinceramente, Aurora, desde que prácticamente nació, tiene esas canciones y todavía las recuerda y todavía las pide. Me parecen hermosas, Tati, hermosas. Muchas gracias por vendernos eso en su momento. Hermoso. Después vamos bueno, no sé si de pronto les colocamos en algún momento a los oyentes un pedacito de esas canciones. ¿Se puede? Claro que Sí. se puede, Bueno, claro. espera que en una de las historias de Solución Adhesiva al podcast vamos a colocar esas canciones. Además es un proyecto colombiano súper bonito que hoy está en todo el mundo. Eso también es un tema para que ustedes puedan hablar más adelante, pero es un proyecto wow. Yo quiero hacer un spoiler, pero esas son el tipo de canciones como Daniel, baila con la escoba. Sí, y ese es la cabeza español, como rock eso and es roll. español. Y esta empresa se llama Tina y Tina, es una empresa español. Sí. Esta que yo distribuía se llama La Tortuga y es una empresa colombiana. Pero es algo similar. Similar. Lo que pasa es que las canciones, la diferencia que tiene es que todas las canciones son de empoderamiento, de compartir con los amigos, de cuidar el planeta, les damos gracias por la vida, o sea, es una música... Es más, yo me acuerdo de un pedacito. Flora se levanta en la mañana a tomar un rayo de sol. Entonces con tu primo... Entonces él me llama, Ajá. me dice, estoy en Bogotá, acabo de montar esta empresa, ¿te interesaría? ¿En qué trabajabas tú antes? Yo era gerente de mercadeo de una empresa, Ok. pero había renunciado ya para emprender con eventos. Llevaba un mes de haber renunciado. Ok. Entonces él me llama y me dice, vos que vas a empezar a hacer eventos, pues tengo una música personalizada para niños, de pronto para eventos para niños. Y dije, pues sí. Yo arranco a vender los CDs y eso es una cosa loca. O sea, lo que él acabó de sentir. De cantar, sí. Literal, y empiezo a vender CDs, tanto que en 6 meses yo ya me estaba ganando lo mismo que me ganaba como gerente. Wow. Siendo emprendedora, tenía oficina y tenía alguien que me ayudaba en la oficina. Ven, yo tengo una pregunta. Vendiendo CDs. Porque ya tenías un puesto muy bien asegurado y listo. O sea, porque ser gerente pues tiene un peso, ¿cierto? Y decides como, no, quiero tiempo para mis hijas, pero también para emprender en algo, ¿cierto? Ese paso y que nos puede servir para muchas personas que nos están escuchando y que quieren emprender, pero no se atreven porque precisamente tienen un puesto muy grande en una empresa, o ni siquiera muy grande, tienen la vida asegurada. Pero ¿cómo tomo la decisión, o cómo tomaste tú la decisión, o de qué forma nos puedes decir, yo hice esto porque veía que tenía potencial y futuro en esto? A ver, yo creo que uno cuando es más joven, los miedos son menores, ¿cierto? Yo no sé, a medida que uno crece, los miedos como que aumentan. En ese momento, pues yo me acababa de casar, llevaba 6 meses de casada, estaba haciendo una especialización y en la especialización el proyecto final era montar un plan de negocio para un negocio propio. Entonces yo creo que yo al montar el negocio ya tenía los números, tenía una proyección, tenía algo que dije, yo sí puedo lanzarme, lo que pasa es que era de fiestas y eventos, o sea, nada que ver con ese tema. Entonces ya tenía algo que me daba como una tranquilidad de lanzarme. Por otro lado tenía a mi esposo, que tenía también su trabajo fijo, que también me daba una tranquilidad. Y yo creo que finalmente es la confianza en uno mismo.
¿cierto? Eso es fundamental. Yo sabía que podía llegar mucho más lejos emprendiendo que como estaba. Me gustaba lo que hacía, pero tenía la certeza de que yo era capaz de llegar más allá. Genial, ese sentir, porque finalmente no es tanto pensamiento, sino sentir, de uno decir como que yo siento que puedo llegar más alto, yo siento que puedo lograr más, me parece que dar ese paso es demasiado valioso. Mucha gente se queda pensando, ¿será que sí, será que no? Pero es importante creer en uno y creer en su proyecto y lo que siente. Eso es muy importante, muy Incluso, valioso. Les cuento algo, yo tenía una creencia y un eslogan que era yo siempre puedo. ¿Por qué se los voy a mencionar? Porque me está costando ahora. Ahorita vamos a ver. Yo siempre puedo, entonces yo decía, esto no me va a quedar grande. O sea, yo sé que soy capaz de renunciar, que soy capaz, tenía unos ahorros, también fue algo planeado. Entonces me voy a proyectar para hacer este proyecto. No fue como que renuncié de un día para otro. Claro. Fue algo organizado. Y ya con lo que estabas estudiando tenías ese avance de estudio de poder decir, no, esto sí se puede, o sea, que hay números. Y hay una cosa también que caigo yo en cuenta, es como gerente hay un tope, hay un techo. Ese es el techo. La empresa puede seguir creciendo, la empresa puede seguir produciendo mucho más, pero tu techo económico posiblemente va hasta ahí. O algún tipo de aumento pues mensual. Pero no puede haber, no sé, si la empresa se dispara el que está ganando, pero los que empleados, el gerente, todos van a tener siempre un techo. Entonces, como emprendimiento podías decir, no, aquí hay más plata. Tanto que en algo que no fue lo que pensaste, que fue lo de los eventos, sino con las canciones, en 6 meses ya estabas ganando lo mismo que a un gerente. Así es, o sea, eso fue una cosa impresionante. Yo creo que era la certeza y tener un producto, o sea, siempre también tener un producto ganador, o sea, tenía un producto ganador, tenía un nicho, arranqué a meterme en cuanta feria y evento de maternidad había, yo todavía no era mamá, ¿cierto? Y empecé a meterme en este mundo. Entonces arranqué así y así estuve 7 años. Tanto que el negocio, yo les contaba, vendimos alrededor de 650 discos mensuales cuando el CD se estaba extinguiendo, CDs de música. Increíble. Entonces, tanto que mi esposo era gerente general de una compañía y decide renunciar. Ya era mamá, ya voy a contar, en la mitad ya éramos padres. Sí. Nuestra hija mayor, Paulina, ya tenía alrededor de 3 años. Y él dice, bueno, yo quiero compartir con mi hija, quiero tiempo con mi hija, y decide renunciar. Paralelo a esto, yo ya siendo mamá, había tenido una maternidad muy dura en el inicio con la lactancia. Digamos que mi lactancia fue caótica, mi parto también tuvo varias dificultades y yo dije, yo necesito como contar esto. De profesión soy comunicadora y yo necesito empezar a contarle. Mi maternidad fue muy sola, yo no tenía amigas en embarazo, ni familiares en embarazo, o sea, totalmente sola. Dije, yo necesito contar mi historia, pero también necesito con quién hablar de maternidad. Y ahí nace Mamá Contigo. Mamá Contigo nace como un canal de YouTube. Inicialmente yo solamente quería en ese momento montar un canal de YouTube, no quería redes, yo no soy consumidora de redes. ¿Sobre qué año fue eso? Estamos hablando que Paulina acababa de nacer hace 10 años, estamos hablando del 2014. Ok, 2014, porque por contexto, las redes sociales todavía no estaban tan fuertes. Y Facebook. YouTube, sí, Facebook, pero era más de amigos, Sí. no era todavía la red social potente que es hoy en día. De pronto existían ventas pues por interno, pero no existía esa fuerza que tiene, por ejemplo, Instagram o que tiene TikTok, o que están adquiriendo otras plataformas. Pero en ese momento, YouTube sí estaba muy, muy tope, sobre todo para la época que se llamaban influencers, que eran los señores que hacían blogs y que hacían muchas cosas en YouTube. Así es, y yo soy comunicadora, me gustaba el tema de las cámaras, estudié actuación, estudié radio, o sea, como todo este tema, y yo decía, bueno, yo tengo este potencial, me gusta y quiero hablar de este tema porque de verdad creo que la gente necesita información. La lactancia no se deja porque no seamos capaces o no lactemos, es porque no sabemos hacerlo. Yo personalmente el tema de la lactancia, aquí haciendo un paréntesis, me parece súper teso y súper diferente para cada mamá y para cada pareja, porque yo viví la lactancia ahí también con mi esposa y con mi hija. Marica, súper teso. O sea, sé de qué me hablas y yo sé que todos los papás y mamás que están conectados acá se van a sentir identificados. El tema de la lactancia es complejo, no es ahí como eso y ya. Así es. Es teso. Hice un curso de youtuber, creé el canal de YouTube y me lancé. Pero cuando me lancé, las personas con las que hice el curso me dijeron, ve, es muy difícil llevar seguidores a YouTube. Hacerlo a través de Instagram, que es mucho más fácil. Entonces ahorita una cuenta en Instagram y ahí vamos alimentando el canal de YouTube. Y eso hice. Y yo no sé, yo digo que las cosas son muy bonitas, pero eso empezó a crecer impresionante. Y te estoy diciendo que yo no llevaba 1 año con Mamá Contigo y mi primer patrocinador fue Netflix. Yo fui influenciadora de Netflix por 1 año. Entonces fue una cosa muy loca
y empecé a ver que es una oportunidad de negocio. Yo inicialmente no lo vi como una oportunidad de negocio. Yo seguía vendiendo los CDs, ¿cierto? Vendía los CDs, tenía a mi hija, pero empecé a ver que por este lado había una oportunidad de negocio. Entonces ahí empieza como una unidad de negocio aparte. O sea, estaba Mamá Contigo, Frica Loca seguía vendiendo. Después me certifico en disciplina positiva y empiezo a hacer talleres para padres. Entonces se hace otra unidad de negocio, Mamá Contigo Academy. Pero lo increíble es que nunca llevaste a cabo el proyecto de fiestas. O sea, ese te motivó para salir y nunca lo llevaste a cabo. Hice como 3 fiestas. Una gratuita, o sea, la primera que me lancé a alguien que se estaba casando conocido, le dije, yo le organizo el evento para aprender, para meterme en el cuento. Hice esa y después de eso hice como 3 o 4 de personas conocidas, pero nunca más. O sea, hasta ahí llegó. Pura cortesía, muy charro, porque me parece muy bacano y muy valioso, porque uno muchas veces se mete en un proyecto y cree pues que ya eso va a ser siempre. Y mira todo lo que te has transformado a partir de que saliste de la empresa y toda la vuelta, mira todo lo que nos ha contado. Entonces me parece muy valioso, porque muchas veces uno dice, voy para allá, pero uno en el proyecto tiene que ser muy flexible, porque dentro de todo el camino pasan muchas cosas y mira allá dónde vas vos, me parece una nota. Total. Entonces, bueno, yo arranqué con un negocio que en realidad empezó con números positivos desde el inicio. Mi esposo renuncia. Y casualmente él renuncia, yo ya estaba en embarazo de nuestra segunda hija, y cuando él renuncia, a los meses nos informa el proveedor de la totuga, de la música, nos dice, ven, ya el CD está desapareciendo, los carros empezaron a venir sin CD, los computadores sin CD, vamos a migrar al mundo digital, pero los distribuidores van para afuera. Y las ganancias van a ser muy, muy, muy poquitas comparado con lo que ya se venía haciendo. Así es. Entonces nos dicen, van para afuera, ustedes pueden seguir como en la transición. Literalmente yo descremé los CDs, seguí vendiendo CDs hasta que podía, pero en ese momento fue un momento de transiciones. Mi esposo había renunciado, el 100% de nuestras finanzas dependían de Tatiana y Juan Felipe en Frica Loca y Mamá Contigo, por decirlo así. Y en ese momento empezamos a vivir un momento muy complejo. Sí, claro, porque es que es la transición de cuando tu emprendimiento ya no puede dar por ese lado. Es decir, ¿cuántos emprendimientos han caído porque la tecnología se los lleva? Ahora con el tema de la inteligencia artificial va a haber muchos proyectos que van a terminar ahí porque la inteligencia artificial se los lleva. Entonces, ahí es un momento de clímax. ¿Qué pasa ahí? Yo realmente pienso que ahí está el momento de la adaptación, y yo creo que Tati, con todo lo que nos ha contado, nos ha dicho que se ha adaptado, digamos que a todo, ¿cierto? El momento en el que un emprendimiento ya no da, entre comillas, o ya simplemente no está dando las cifras que hay, o simplemente le cierran como le dijeron a Tatiana de un día, como que ya no va más esto, la adaptación es muy importante, da mucho susto. Pero hay que adaptarse. Yo creo que eso es uno de los secretos. ¿Qué decís vos, Tati? Habíamos nacido en el 2012 con Frica Loca. O sea, yo renuncié en el 2012. Ya estamos hablando que ya estábamos en el 2018. Ajá. Y en ese momento yo creo que empieza el día 1, que ustedes lo mencionaron en su primer capítulo. Qué lindo escuchar el día 1. Porque ¿cómo fue ese? O sea, es el día 1 de tu nuevo proceso. El día 1 del nuevo proceso, que fue literalmente empezar desde cero, con pérdidas. O sea, ahí empezar con pérdidas. En ese momento empezar a estructurar todo. Entonces muere Frica Loca, se une con Mamá Contigo. Entonces aparece en Mamá Contigo Store, que es la tienda, Mamá Contigo Academy, que son los cursos, y Mamá Contigo Blog, que es el Instagram. O sea, nunca ¿cierto? habías dejado el canal de YouTube todavía. No, digamos que yo fui, a medida que fui fortaleciendo Instagram, dejé YouTube. Sí. Bueno, porque voy a decir algo. Como todas las emprendedoras, o la mayoría de emprendedores, soy la. Entonces, soy la que grabo, soy la que edito, soy la que vendo, soy la que dirijo, soy la que hago absolutamente todo. Entonces llegó un momento en que o montaba en YouTube, porque había que editar, entonces grabar en horizontal, grabar en vertical, o sea, empezó todo a crecer y obviamente Zoila no pudo con todo. Me pasa exactamente lo mismo, porque como son plataformas diferentes, entonces no es como, ¿qué hago acá? Monto esto, ay no, así se va a ver mucho. Ah no, que no sé qué, eso pasa mucho, Tati, me identifico. Y esa transición de Zoila a poder tener un equipo es lo difícil, como todavía no dan los números para esto. Si no dan los números para esto, ¿cómo me aventuro a tener un equipo? Soluciones IVA, el podcast. Bueno, incluso con la encuesta del principio que decías cuánto estabas dispuesta a invertir, nosotros cometimos un error como emprendedores, y fue que al haber mi esposo renunciado, mezclamos la plata del negocio con el hogar. Entonces ahí todo lo que ingresaba al negocio se iba para los gastos de la casa y no tuvimos el coraje de decir, venga, paremos e invirtamos en el negocio. O sea, ahí empezamos en cero, era un negocio nuevo, literal no teníamos producto para vender, pero lo que hicimos fue todo lo que ya iba entrando para la casa, y cometimos ese error que hoy digo,
Es una de las cosas que más he aprendido como emprendedora dentro de todo este proceso. Y bueno, cuando ahí ya empieza, entonces cerramos Frica Loca, empieza Mamá Contigo Store, Mamá Contigo Academy, Mamá Contigo Blog, cambia la marca y empezamos a construir el portafolio. O sea, arrancamos de productos cero a 580 productos, que es lo que teníamos hasta el 31 de agosto de este año, que ahorita vamos a ver qué pasa en ese momento. ¿En qué se enfocaba Mamá Store? Listo. Mamá Contigo se Mamá convirtió Contigo. en un acompañamiento a las familias en los procesos de crianza. Entonces, los productos que yo vendía eran acordes para que las familias pudieran trabajar con sus hijos, inteligencia emocional, empoderamiento, autoestima. Entonces, eran productos con sentido que ayudaban a las familias a tener una crianza diferente, respetuosa. Súper Ese lindo. era básicamente el concepto. Y pasar de 0 productos a 580 terminamos. 580 productos. ¿Eso en cuánto tiempo más o menos? Estamos hablando desde el 2018 hasta el 2024. Ok. Con una pandemia de por medio. Pero esa pandemia... Que ya voy a hablar de eso. Ah, bueno, porque supongo que en este tipo de productos funcionó muy bien. O sea, hay unos que se fueron al carajo, pues, y hay otros que pudieron haber triunfado muy bien. Yo en mi ignorancia pienso, estos pudieron haber funcionado muy bien. Sí, funcionó muy bien, pero te voy a decir que las realidades de las familias hacía que no fuera tan exitoso, porque yo tenía 2 niñas, una de 2 años y medio, otra de 5 años en colegio, que tenía que acompañar en sus estudios en una pantalla todo el tiempo. Entonces, ¿a qué horas vendía? Si era Zoila, tenía un local, estaba pagando arriendo, local vacío, ¿cierto? Juan Felipe y yo no teníamos ingresos seguros porque ninguno de los dos trabajaba, era lo que entraba por Mamá Contigo. Entonces, les voy a contar que para mí fue un año muy retador porque yo era mamá de 5:30 de la mañana que se levantaba Miranda a 7 de la noche que las acostaba. Y era emprendedora de 7 de la noche a 3 de la mañana. O sea, yo tenía que empacar, tenía que organizar y además era la mensajera, porque para que no había cómo enviarlo, entonces a mí me daban permiso por ser emprendedora, yo misma llevaba los productos a las casas cuando en las calles no había absolutamente nadie. O sea, eso fue muy duro. A mí eso me parece muy, muy admirable, porque ahora que soy papá y tengo mi niña y tengo todo, lo que acaba de decir en este momento Tatiana, yo digo, marica, muy teso, porque es que en serio que es teso. Estar en plena pandemia, estar con niños desde casa, estar dependiendo del negocio que está vacío, o sea, muy, muy retador, demasiado retador. Así es, y yo creo que eso fue lo que me empezó a pasar. Empecé a vivir unos años de sobrevivencia. Entonces, cortisol elevado al 100%, no sé si saben qué es cortisol, pero es la hormona del estrés, en donde estaba en un estrés impresionante, sobreviviendo, tratando de acompañar a mis hijas en un proceso en donde ellos sentían nuestro mismo estrés económico, todo. Entonces era literalmente un caos. O sea, era la familia Cortisol. Sí. Tatiana Cortisol Londoño, Sí, prácticamente. y además yo acompañaba a las familias. Entonces yo como le decía a las familias, tengan paciencia, acompáñenla súper bien, cuando yo estaba literalmente... Haz lo que digo, más no lo que hago, porque no sigas mi ejemplo, porque mi ejemplo... Pero eso obviamente es muy difícil porque ese es el objetivo, pero como tú estás ganando y esa es la forma de sobrevivir económicamente, toca, o sea, no hay de otra, toca. Así sea después de las 8 de la noche y con el cortisol elevadísimo, toca. Es una cosa que yo admiro mucho de ustedes, los emprendedores que tienen familia, porque es que ya tener familia es una empresa. Totalmente cierto, Daniel. Si realmente cuando uno tiene familia y es emprendedor y fuera de eso los ingresos de la familia dependen de ese emprendimiento, uno se conecta al 200% y como dice Daniel, hay que hacerlo o hacerlo. O sea, no es porque yo quiera, no es porque, que vamos a ver, que no sé qué, no, se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 3 y hay que hacerle. Y cuando uno está comprometido al 100% con su familia y con sus hijas y con su esposo, hay que hacerle. Así es, y entonces Mamá Contigo sigue en un nivel de supervivencia, empieza a dar números positivos, pero no los números que lograban llevar el ritmo familiar, es lo que les decía, y ese fue el error. Entonces, como no lográbamos, estábamos como en un círculo vicioso, no invertíamos porque no teníamos, y no hacíamos más cosas porque no teníamos cómo, y nos daba miedo, y así estuvimos alrededor de hasta el 2022, o sea, hasta el 2022 estuvimos sin invertir un peso en el negocio. Ya en el 2022 yo decido hacer una inversión grande en tema de pauta, nunca lo había hecho. O sea, lo que decías, pandemia, pero nosotros no teníamos página web, por ejemplo. O sea, todo era orgánico. Todo lo que llegaba era a punta de seguidores, de pronto un poquito del algoritmo, pero nada de pauta. Que así también como emprendedor es difícil
lograr esos números. Sabes que esa es una de las cosas que yo más agradezco a Mamá Contigo Store. Yo hasta el año 2022 no invertí ni 100 pesos en pauta. O sea, todo lo que habíamos logrado durante todos los años había sido un tema muy orgánico. Fue súper bonito. Y eso me rondaba mucho en la cabeza de emprendedora. Si esto es orgánico, ¿qué pasaría si yo invirtiera más? Pero no era capaz de invertir porque me daba miedo. Y eso pasa mucho, y eso pasa mucho. Y además también porque uno le da mucho miedo, digamos, en ese sentido, porque de entrada no va a haber resultado. Entonces como que se va como la plata al aire, por decirlo así, como que ¿será que sí le pago a la plataforma, que es una plataforma internacional, que uno no sabe si va a funcionar, si no? Y eso pasa mucho porque le da a uno mucho miedo. Pero apenas uno empieza a ver los resultados, es una cosa impresionante. Así es, o sea, eso fue un disparo, triplicamos las ventas, o sea, fue una cosa impresionante y arrancó el negocio con una dinámica muy diferente. Mi esposo ya decide volver a trabajar. Digamos que una de las razones fue, ya las niñas a las 2 estaban en el colegio, ya salían a las 6 de la mañana, llegaban a las 4 de la tarde. Ya había tiempito, ya había tiempito. Sí, ya el proyecto de él, que era acompañar a las hijas y estar ahí, ya se estaba cumpliendo. Y también como que él quería volver a retomar sus proyectos, sus cosas. Él es ingeniero mecánico. Entonces digo, quiero retomar. Y él vuelve a trabajar, eso fue al inicio del 2023, del año pasado. ¿Cómo se llama tu esposo? Juan Felipe. No, Juan Felipe. Yo voy a sacar la cara por Juan Felipe. Juan Felipe, si me estás viendo o escuchando, hey, me debes una. Y es que él ya trabajaba, o sea, él era papá. No, Sí. no es que él quiso volver a trabajar, No. el man ya trabajaba. Bueno, trabajar como empleado, y él trabajaba en Mamá Contigo. Él fue el que estructuró toda la parte administrativa de Mamá Contigo, que eso es importante. Yo soy comunicadora, pero él tiene un magíster, él tiene un montón de cosas. Todo lo que era PIG, todo lo que yo no manejaba, Juan Felipe fue el que estructuró y hizo que Mamá Contigo creciera más como empresa, No, o que sea, tuviéramos software, o sea... Juan Felipe trabajaba mucho. Lo Mucho. que pasa es que quiso trabajar en lo otro que él ya Exactamente. quería hacer en su vida posiblemente. Gracias por la aclaración, porque creo que me iban a acribillar en la casa. Juan Felipe, me debes una. Porque es claro, para mí, una persona que lleve el hogar ya está trabajando. Total. No, puede que no hayan ingresos económicos, pero hay otra clase de ingresos. Y eso es un trabajo muy grande. Y ya si trabajaba también en la empresa de ustedes, pues obviamente. No, incluso Entonces, él dirigía la empresa, literalmente él llegó a asumir ese rol de administrar. tenía un trabajo muy grande. Entonces, bueno, retomando y qué pena, pero era para defender a Juan. Era más que todo, él volvió entonces ahí queda solo te quedas vos ya en la empresa, Así es. porque ya te quedas al mando de todo. Así es. Él sale y yo empiezo un proceso personal. Obviamente, ¿qué pasa? Él empieza a trabajar, nuestros ingresos ya se estabilizan y como quien dice, ¿a ustedes nunca les ha pasado que cuando los atracan o algo así, uno siente la adrenalina después? O sea, uno en ese momento, yo sentí que yo llevaba como 4 o 5 años de cortisol y que cuando él empezó a trabajar y se normalizó, o sea, como que ya no necesitaba Mamá Contigo ser quien proveía los ingresos de nuestra casa, yo empecé para atrás emocionalmente. O sea, en vez de decir como gracias, ya se solucionó, yo empecé para atrás, no me siento bien, no estoy cómoda, yo no quiero más eso, yo no quiero vender más, yo no quiero un proveedor más, yo no quiero que a un cliente no le llegue el producto, a pesar de que yo ya tenía, o sea, ya en ese momento teníamos toda la parte logística, estaba tercerizada, teníamos una persona que nos ayudaba en la oficina ya de tiempo completo, ya después de la pandemia y de todo, pero yo decía, yo no me siento cómoda con esto. Y empiezo en un proceso en donde no me siento cómoda con eso y no me siento cómoda hablando de maternidad, por lo que les decía, o sea, como que yo no me sentía coherente con todo lo que había pasado, que me costó mucho tiempo volver a retomar con mis hijas, o sea, fueron momentos muy intensos. Yo, Mamá Contigo, quiero estar con mis hijas y no tenía un minuto para estar con ellas por estar emprendiendo, por estar sobreviviendo. Entonces también era contrario a todo lo que yo había soñado y pensado. Curiosamente, y pasa mucho con algunos emprendedores, de que todo lo que profesan, lastimosamente no lo pueden hacer. Entonces es muy teso, ¿no? Porque es que es como una ambigüedad ahí. Pues entonces estoy con mis hijos o trabajo y estoy con mis hijos, pero quiero hacer las dos cosas y es muy difícil. Entonces me parece muy teso que vos teniendo un proyecto que es como el de Mamá Contigo y de acompañamiento y de estar y de creencia positiva y todo, y que no lo puedas estar aplicando. Yo creo que ahí fue donde como que, marica, no va conmigo, con mi espíritu, con lo que yo quiero hacer. Yo creo que ahí fue donde, pues no sé, el detonante de todo. ¿O qué? Total, el sentirme... No estoy logrando lo que yo quiero. No puedo estar con mis hijas, estoy estresada, estoy, sí, vendiendo, acompañando familias, pero ¿a costa de qué? Y muy teso porque es como, voy a sentarme a ver
mamá contigo a ver si aprendo algo. Finalmente, porque no tenés el tiempo para compartir con ellas. Muy teso. Entonces, empezás para atrás. Sí, empiezo. Mentalmente, supongo. O sea, la empresa sigue para arriba, pero vos como persona, como Tatiana Londoño, empezás para atrás. Digamos que la empresa no sigue para arriba, sino que empieza a estar como en un punto que se queda estable, Ok, ¿cierto? pero con números verdes. Con números verdes, con números positivos, pero yo para atrás. O sea, yo no quiero, pero decía, ¿cómo voy a dejar atrás lo que he construido durante estos años, ¿cierto? Ajá. Ahí empieza ese miedo. ¿Cómo voy a cerrar mi negocio? Van a pensar que fracasé. Lo pensé muchas veces. Van O sea, a pensar... un tema de ego. Un tema de ego, claro. Entonces van a pensar que fracasé o será que estoy fracasando. No, ni siquiera van a pensar, Eso. sino estoy fracasando. Exacto, o sea, es más Eso, personal. Personal. Listo. Obviamente el qué dirán importa, pero yo era como, por dentro como, ¿será que esto es un fracaso? O sea, no pude con mamá contigo. Es que el miedo de una entrada, el miedo es qué dirán de entrada, ¿sí o qué? ¿Qué van a decir los familiares? Porque también son importantes papá, mamá, hermanas, en fin, ¿sí o qué? Y que todo el tiempo como ese latigazo, o sea, toda hora, como que no soy capaz, pero el mundo dice que yo sí soy capaz. Entonces me parece muy teso y además la empresa también demuestra que sí es capaz, o sea, porque van números bien, positivos y todo. ¿Y se acuerdan el yo siempre puedo? Sí. Entonces, yo siempre puedo, pucha, no estoy pudiendo. Ay, marica. No estoy muy pudiendo. teso, Y les muy cuento, teso. y si me dejan hacer una cuña acá. Claro que sí. Yo hice un infoproducto súper bacano de finanzas para niños, o sea, para enseñarles a los papás, apoyado por Scala, que es una aceleradora, por eso dije que voy a hacer la cuña. Scala confió en mí, lo hicimos, y ¿saben qué me di cuenta? Nunca lo lanzamos. No era capaz. ¿Por qué? Porque yo tengo un tema con el dinero que tenía que sanar. Entonces decía, tengo un tema con el dinero que tengo que sanar. Estoy pensando que mamá contigo no puede ir más allá. No soy capaz de invertirle. Porque a pesar de que estaba en números positivos, todavía no era capaz de delegar un equipo. Y les voy a contar una decisión que tomé en algún momento y dije, listo, no, ya sí. Voy a sacrificar mi salario y voy a contratar a alguien para que dirija mamá contigo. La contraté. Hice un proceso de selección y a los 15 días me renunció. Ay, marica. Entonces yo decía, ¿qué me está diciendo eso? Yo no quería seguir, pero quería meterle el oxígeno y me voy a dar la oportunidad, voy a hacerlo todo para no dejar morir el negocio y voy a contratar a alguien y ya me voy a hacer a un lado para delegar. Yo estoy cansada, pero el negocio puede seguir, ¿cierto? Yo estoy cansada, pero el negocio sí... Claro, es que ya estaba montado, ya tenía todo, números positivos. No, marica, ya has pasado por el verde a las maduras, ya has pasado por todo. Lo único que necesito es conseguir a alguien que lo dirija y que lo coja. ¿Y estuvo 15 días porque por tu actitud o no se llevaron bien? ¿No era el No. espíritu de la empresa? Yo no sé. Les voy a decir, yo creo que yo nunca había hecho un proceso tan bonito, porque yo hice un proceso desde el cero. O sea, el primer día de trabajo hicimos un mapa de sueños. Le dije, ¿qué es lo que vos querés lograr en tu vida? Ay, qué Ni siquiera lindo. de mamá contigo. Ajá. En tu vida, las dos hicimos un mapa de sueños. Le dije, este es mi mapa de sueños, ¿cuál es el suyo? Listo, vamos a trabajar juntas por ese proyecto. Y empezamos a hacerle, o sea, le di una cosa de bienvenida, una cosa como acá la idea es que estemos bien, ella también era mamá, mi idea es que vos creas que este es tu sueño, que lo construyamos juntas, o sea, como un montón de cosas que yo dije, soñado, o sea, yo me soñaría entrar a una empresa, se los juro que yo en ese momento decía, No, y cualquiera. me soñaría estar en ese proceso. Cuando yo empecé a trabajar en Soluciones Adhesiva al podcast, eso era lo que yo esperaba de Hander, que en algún momento se sentara conmigo y me dijera, Daniel, ¿tú qué sueñas? Pero no llegó. Y le di una llave, y le dije, acá tenés las llaves para crear lo que vos creas con mamá contigo. Y a los 15 días me dijo, ¿sabes qué, Tati? Yo siento que vos estás en un nivel mucho más elevado como en todo esto. O sea, yo creo que antes la abrumé con eso. Ay, no era el momento. marica. O sea, era una persona que no estaba preparada para Sí. que alguien le dijera, ¿usted qué sueña? ¿Usted qué quiere? Y me dijo, yo me siento muy abrumada, me voy. Yo también digo, seguramente consigo otro trabajo por más plata. También pienso lo que hay. O sea, Sí, todas las claro, cosas es que válido, piensa es uno por válido, detrás. completamente válido, pero me parece muy teso porque cuando uno piensa que lo está haciendo súper bien, resulta que no tanto. Ah, pero entonces, ¿dónde está el stop? ¿Dónde está el stop? No se sabe. Entonces yo ahí decía, Ay, Dios mío, marica. ¿qué me querés decir? O sea, si esto no funcionó, ¿qué entonces qué va a hacer? O sea, y yo venía en mi proceso, haciendo mi catarsis, como no sé para dónde coger, ¿qué hago? Si voy con mamá contigo, no voy con mamá contigo. Empezaron unos meses en donde un mes era positivo, al mes siguiente era negativo. Un mes era positivo, Sí, al mes... pero porque ya no había entusiasmo. Claro, yo ya no estaba haciendo nada, ya no dejé de estabas para eso. pautar, dejé de vender, dejé de... Te quiero hacer una contrapregunta. ¿Cuándo fue el día 1, pero al revés? El día 1 de decir, no, yo ya este proyecto no voy más. Porque me parece muy importante y muy difícil cuando lo que decíamos ahorita, cuando el emprendedor, el empresario dice, ya no comulgo con esto y es hora de empezar un nuevo proyecto, empezar una nueva vida.
Contanos, Tati, si me parece demasiado valioso, la pregunta es demasiado tesa porque pues, la mayoría de emprendedores queremos es dale, dale, y seguir, y seguir, y seguir. O sea, ¿en qué momento tú dijiste como que no, definitivamente no doy? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Ese día, ¿qué fue lo que pasó? Porque puede que haya mucha gente escuchándonos y diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que esto es una señal? Porque puede que ese podcast sea una señal para que descansen y para que tengan su tranquilidad, porque lo más importante es la tranquilidad. Lo más importante es que tu familia esté en sincronía, que tú estés bien, que todo, más allá del emprendimiento, más allá del dinero, más allá de lo que estés haciendo, para mí es muy importante que vos te sientas tranquilo con tu emprendimiento. Entonces yo sé que hay mucha gente que de pronto nos puede estar escuchando en este momento y necesita esa señal para decir, marica, mi emprendimiento no me importa y no me importa lo que diga, no me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que digan mis amigos, si dicen que fracasé, no me importa seguir publicando, puede que pase eso, porque uno normalmente siempre quiere mostrar y mostrar y mostrar. Entonces, ¿vos qué sentiste ese día? O sea, en serio, ¿qué dijiste? Como que ya definitivamente no voy más y ya, quiero cerrar mamá contigo, o quiero replantear todo y dejar de vender, en fin. ¿Qué Bueno, sentiste? ¿Qué sentiste? Me hacen una pregunta muy difícil y ahorita les voy a contar por qué, pero me falta contar un pedacito del proceso para que lo puedan entender, Está ¿cierto? linda, gracias Tati, gracias. Entonces, en el proceso es que esta persona me renuncia y sigo, eso fue como en, hagan de cuenta, en junio del año pasado. Y... Junio del 23. Sí, del 2023, junio, agosto del 2023, o incluso puedo que un poquito más allá. Sigo sola, metiéndosela, pues digamos que toda dentro de lo que mi ánimo le daba, pero bueno, vas haciendo las ferias, todo. El segundo semestre es muy bueno para Mamá Contigo. Obviamente, digamos que el primer semestre es más duro, pero el segundo semestre es muy bueno, entonces dije, vamos a darle toda, y decido conseguir una socia. Entonces, dentro de todo mi tema, la aceleradora me seguía diciendo, hágale que yo creo en usted, hágale que yo le invierto. Me dijeron, invertimos 20 millones de pesos en este momento para que usted le dé. Y yo, bueno, sí, yo decía, tiene que ser, si ven algo bueno, tiene que ser porque es bueno. Y como yo siempre decía, como no le he invertido, ¿qué pasaría si le invertía? Esa era mi pregunta, ¿qué pasa si yo le invierto? Entonces decido conseguir una socia. Bueno, inicialmente como una persona que me ayudara en temporada, pero yo siempre decía, quiero una socia. En mi proceso personal dije, en mi mapa de sueños voy a conseguir una socia, no voy a dejar morir Mamá Contigo, esto puede seguir, Y empezamos a trabajar juntas. En diciembre la contrato para que me apoye y veo en esa persona, esta es la persona perfecta. Esta es la persona perfecta, o sea, tiene todo, y arrancamos a trabajar juntas. Y a pesar de que funcionó, porque trabajábamos muy bien juntas, tenía demasiado potencial, los resultados no. Arrancaron 2024, enero negativo, febrero negativo, y mi expectativa era poderme quitar, ¿cierto? Y que ella pudiera seguir, pero me di cuenta que no me podía quitar, o sea, que siempre... Como un delegar del todo, sí, para poder empezar a, bueno, hacer lo mío. No matarle la empresa, sino hágase usted cargo, que empiece a generar y que yo de alguna forma obtenga, no de pronto no tanto como cuando yo lo hacía sola, pero pues por lo menos está ahí. Así es, incluso muchas veces renuncié, lo que les decía, yo en esos procesos renunciaba, que entonces mi salario no puede ser tanto, si va a entrar otra persona, mi salario no va a poder ser tanto, me tengo que bajar y tengo que empezar a renunciar un poco a eso, pero yo tenía la expectativa de que eso me generara paz. Y no fue así. Yo seguía, los números empezaron negativos a pesar de los esfuerzos, pero también yo no tenía las ganas. O sea, yo cada mes que me tocaba sentarme o a explicarle o a decir o a cualquier cosa, yo decía, no, qué pereza. O sea, que cada vez era más sufrimiento, por decirlo así. Increíble. Qué pereza, o sea, qué pereza. Yo ya no quiero hacer más de esto. Cualquier medio bobadita que pasan los emprendimientos, que me había pasado 1000 veces, que no les llegaba un producto a una clienta, o que hacían un pedido de 2 productos y no teníamos uno agotado. Entonces vaya y solucione. Eso para mí ya era un dolor de cabeza al nivel... No, es que de todas maneras, es que emprender de entrada es un agotamiento físico y mental muy teso. A todos los que emprenden de alguna forma u otra con un producto que lleven 1 año, 6 meses, 1 mes, en fin, es muy, muy agotador porque uno como emprendedor, o sea, todo el tiempo está en pro del emprendimiento. Todo el tiempo. Es muy, muy teso. Entonces, ya pasa todo este tipo de cosas que acabas de decir y obviamente hay un agotamiento físico y mental muy teso. Pero y toda esa pregunta de ¿y qué pasaría si estos 20 millones? ¿Y qué pasa si entonces vos contratás a no sé quién? Y, o sea, siempre pensando en ese, no, ¿será que? Entonces ahí viene la pregunta, te voy a responder una de las preguntas que me hiciste. Porque uno puede pensar, a ver, una cosa es la intuición, que le dice a uno, ya no va más. Y otra cosa es la parálisis por miedo. Entonces, esa era una pregunta que yo me hacía todo el tiempo. ¿Será que yo misma me estoy saboteando porque me da miedo emprender y ir más allá, invertir y hacer esto un negocio no pequeñito, sino mucho más grande, que es el potencial que yo creo que tiene Mamá Contigo, o sea, literalmente? ¿O realmente no es lo que yo quiero hacer? Esa era como mi incógnita. ¿Es miedo
o es que no estoy conectada con mi propósito? Ay, marica, me Esa era parece muy mi teso. inquietud. Me parece muy teso porque siempre hay una ambigüedad y ahí siempre hay como sobre la balanza. Entonces, ¿Qué gana? yo creo que todos los días, un día era así, un día era no. Un día era así, un día no. ¿Cuándo dije no voy más? Un día en que literalmente me desperté diciendo voy a cerrar Mamá Contigo y sentí paz. Ahí está. La tranquilidad vale oro, muchacho. Sí, Ni porque- siquiera con dinero, ni siquiera con las niñas ya en el colegio, ni con el esposo en el trabajo que quiere. En fin, todo. No, es uno mismo lo que uno siente. Así es, o sea, fueron muchos años de ¿será que sí, será que no? Meses de sí, ¿será que no? No es lo que yo quiero. Pero un día como que dije, ya, yo creo que ya es hora de cerrar. Y en ese momento, cuando dije es hora de cerrar, sentí tranquilidad y dije, este es. Incluso eran unos días antes de la feria. Yo tengo una feria que es muy buena, que es en agosto. Es la primera semana de agosto. Pues es en Feria de Flores, creo que es primera semana de agosto. ¿Eso cuándo lo pensaste? El decir, ya, no hay más. Fue este año, es que estamos Por eso, hablando- pero ¿en qué mes? Eso Porque- fue en julio. En julio, ok. Julio. Listo. Julio. Julio. Se viene entonces esta feria. Empezaba esta feria Ajá. y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? El día que yo dije, ya, voy a cerrar, ese día dije, voy con toda para esta feria. Este va a ser mi último run. Sí, voy a vender, Listo. voy a liquidar todo. Oye, yo tenía, la socia con la que yo estaba trabajando estaba vinculada. Entonces fue llamarle y decirle, mira, ella sabía todo mi proceso. Ella afortunadamente, yo fui muy honesta desde el principio. Ella Excelente. sabía que yo estaba en este sube y baja, incluso ella veía los resultados, ya estábamos pues estresados porque no estaban dando los resultados positivos, estaban negativos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde cogemos? Y yo le decía, hagámosle otro esfuercito, hagamos esto. Cuando un día yo dije, no hay más esfuercito, y ese día le dije, Saris, ya en este momento, siento que es el momento, le quiero dar con toda a la feria de agosto. Este va a ser trabajar hasta el 15 de agosto, o sea, literalmente estamos juntas hasta el 15 de agosto. Si me querés comprar, entonces le dije, yo estructuré, ahí mismo empecé a estructurar todo el proceso. Si me querés comprar, ahí está para comprar. Con la aceleradora hicimos todo el plan pues, para poderla vender, la valorización, todo. Y ya en ese momento, pues como que dijimos, este es el cierre. Y me fui para esa feria y les digo que vendí lo que nunca había vendido en 7 años de participar en esa misma feria. Ay, y entonces, ¿en qué momento uno dice? No, eso me daba paz. Una despedida. Era claro. paz. O sea, en Era ese tu momento yo despedida. sabía, sí, vendí todo, absolutamente todo lo que tenía se vendió. Vendí hasta más, hasta cosas que yo decía, en serio, cosas que, Las no, cosas que más llevaba que hay. años, sí, que llevaba años teniéndolas. Y lo hice estratégicamente. Los primeros días solo puse en exhibición lo que no había vendido durante años. O sea, había cosas que tenían 4 años en Mamá Contigo. Y que es ese producto que nunca se vende. Y dije, voy a sacar todo lo que quiero salir. Y fue lo que vendí primero. Y iba renovando el portafolio a lo que ya se vendía más. Y vendí absolutamente todo. O sea, yo nunca había vendido esa cifra que vendí en esa feria. Pero eso tiene, o sea, decís que trae paz, pero es que claro, uno se lo imagina desde el lado de emprendedor y dice, ay, pero es que esto sí, o sea, imagínate vender todo en la feria. Entonces como que, ¿cómo renuncio a esto? Y todavía es más fuerte pensar, ¿cómo renuncias a esto? Tienes la feria, vendes todo. ¿Qué sigue accionando la mente de Tatiana? ¿Sabes qué me pasó? Voy a ser muy honesta. Cuando yo, digamos que vendía en estas ferias, yo tenía que pagarle a todos los proveedores un gran porcentaje. Yo era comercializadora. Esta feria fue como yo ya había cerrado y vendí casi que en gran mayoría era producto que yo tenía propio. Inversión. Fue, primer vez que toda la plata va a quedar para mí. Qué bonito eso, sí. Sí, no me tocaba repartirla. O sea, era la primera vez de todo el negocio que no me tocaba repartirla a todo el mundo, sino que dije, acá tengo también una plata que me va a quedar para tener unos ahorros un tiempo. Y fue como la primera vez que yo vi en el negocio que no se iba, porque como les conté, estuvo muchos años en que todo era plata para la casa, para la No, casa, es que para eso la ya casa. era la liquidación, era como, salgo con la liquidación. Salgo con eso era mi liquidación. Entonces fue una paz impresionante, o sea, fue como decir, listo. Entonces, ¿ahora qué viene? Entonces, tengo una página web montada, tengo todos los productos en una empresa que me hace toda la parte de logística, ¿cómo hago para contarles a todos los proveedores? Eso fue súper rápido, casi que incluso en julio, cuando yo tomé la decisión, le mandé un video a todos los proveedores diciendo, este va a ser mi última feria, hasta acá llega Mamá Contigo Store, quiero saber si ustedes están interesados a que si yo vendo la empresa, pues ustedes puedan seguir siendo proveedores, porque yo tenía que poder prometerlo eso si lo quería vender, tenía la página web, todo, o sea, empecé a como organizar como la salida, por decirlo así.
Y ha sido un proceso súper bonito, o sea, todos los proveedores súper agradecidos, o sea, fue un proceso súper bonito en donde yo ya entré en un proceso de agradecimiento. O sea que llegó a ser, entre comillas, más normal de lo que uno cree, ¿no? Pues digamos que uno se empelicula y empieza a pensar un poco de cosas, del miedo, bueno, en fin, todo lo que hemos hablado ya, me parece muy teso, pero entonces resultó siendo algo súper tranqui a la final. Sí, la verdad O sea es que que es más la fluyó, imaginación, ¿cierto? Es más la fluyó. imaginación. Y yo creo que cuando las cosas fluyen es que le dicen a uno, voy por buen camino, ¿cierto? Entonces el 31 de agosto literalmente dije, hasta acá paro de vender, hasta acá para Mamá Contigo, pero obviamente, digamos que la página web todavía está al aire. En este momento. En este momento está al aire. De 580 productos, tengo 5 productos que les decía. Tengo un libro propio que escribí yo. Ok, que ese sí lo quieres seguir vendiendo. Ese lo quiero Sí. seguir vendiendo. Se llama Eres Única y Especial. Ok, aquí le damos la cuñita para que estén ahí Es pendientes. súper bonito. Pero igual lo vas a seguir vendiendo ese Sí, libro. Sí, claro, es ese un libro producto sí. que yo escribí y mis hijas lo ilustraron. Entonces es un Qué producto belleza, súper bonito. Qué belleza, qué Y belleza. el monstruo de colores, que eran como es un producto que es pues muy muy top estrella. Ajá. y que me he posicionado, digamos que, porque no es fácil conseguirlo acá en Colombia. Entonces me he posicionado y dije, bueno, es más, les cuento la realidad. Mi esposo me dijo, yo no te dejo que dejes de vender eso. Yo soy el que pongo la plata. Dijo, Juan, otra vez, un abrazo para Juan. Y él es el que puso la plata y él es el que en este momento le dije, porque yo no quiero tener nada que ver, yo no quiero despachar, yo no quiero montar, vos te encargas. Me dijo, yo me encargo. Entonces en este momento estamos así, estoy vendiendo la empresa. No Ok. he tenido tiempo, en realidad lo que les, pues ahorita yo le contaba a una amiga, Mari, que la esposa, le estaba contando que no he tenido tiempo desde que cerré, o sea, el 31 de agosto cerré. Después tuve 2 proyectos, un proyecto de evento muy grande, un evento de ciudad de más de 10,000 personas que lo organicé, fue septiembre y octubre. En octubre me fui de viaje y en este momento estoy apenas como Aterrizando. aterrizando, o sea, todavía no sé qué voy a hacer. Solución Adhesiva, el podcast. Mi comunidad no sabe que Mamá Contigo Store cerró. Ok, y que cerró por una decisión personal y una decisión que te está trayendo paz mental en este momento, porque eso es a lo Total. que quiero ir. Cuando cerramos, ¿qué tipo de paz mental nos trae? Y eso no solamente aplica a cuando hay empresa, también aplica a relaciones, también aplica a amistades, aplica a lo que sea. Puede que esté con una pareja que ya no quiera seguir. Tengo que cerrar ese ciclo para poder continuar. Lo mismo pasa con la empresa. Si no está trayendo paz mental, por mucha plata que esté dando o por mucho que lo mantenga usted, su marido, su mujer, el que lo mantenga, si ya no se vive ahí, hay que cerrar ese ciclo para poder continuar. Y pues Tati creo que es un ejemplo en este momento desde el lado empresarial de si mi empresa funciona, ¿cómo puedo tener las agallas de cerrarlo para continuar mi vida? Puede terminar en que ya la vida no tenga sentido y quieras no seguir con ella. Incluso te cuento algo y es que, por ejemplo, mi esposo era, bueno, hay que venderla, entonces no sé qué, y la valorización, y cuánto la vas a vender. Y yo le decía, mi única intención en realidad de venderla es que ojalá se siga continuando con el objetivo, que era acompañar las familias. Pero yo ni siquiera tengo ninguna expectativa de que me entre el dinero. O sea, a mí en este momento ya no me pesa los 10 años que le invertí. Ok. O sea, la paz es tan grande en este momento que a mí no me pesa como le tengo que sacar y tengo que aprovechar. No, es más, le hice un ritual de agradecimiento, de cierre al negocio. Y fue como gracias, o sea, durante todos estos años literalmente me dieron todo, me diste todo. Entonces es más como desde el agradecimiento y es, bueno, en este momento quiero hacer un pare en la vida. ¿Para qué? Para cosas más bonitas que vendrán, pero en este momento no las sé. No, súper, me encanta eso porque como decíamos iniciando el programa, pues todos quieres es para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y vos quisiste cancelar y fuera de eso en números buenos y con buenas ventas, mira que cerraste con broche de oro ahí con la feria, saliste por la puerta grande, tienes paz mental. Entonces ahí es donde está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos para que el emprendimiento sea muy bueno a nivel económico, ¿cierto? Y cómo hacer también para que el emprendimiento te dé la paz mental que necesitas. Marica, me parece muy teso encontrar el equilibrio. Sabes que la respuesta para mí es muy grande o es muy fácil de sacar. Lo que pasa es que nos cuesta mucho. Si uno está conectado con su propósito y disfruta y ama lo que hace, eso no va a pasar. Me parece súper, súper Y ¿saben valioso. qué me pasó a mí durante muchísimos años? El sistema te dice qué tienes que hacer, por dónde tienes que coger. Entonces yo estoy en cualquier negocio, sea como empleado, sea como emprendedor. Me da plata, me da estabilidad, me da lo de la familia, me quedo ahí. Porque me da susto salirme de la zona de confort. Y mucha gente dirá, pero es que para vos es muy fácil, ya tu esposo está trabajando. Yo les quiero contar algo. El tema, la mentalidad del dinero no está en cuánto se gane uno. Yo en este momento, nos pasó algo súper bonito. Cuando tuvimos la crisis, en la pandemia y todo ese momento, yo me sentía súper abundante. Y mi esposo
por el contrario, se sentía súper en el hueco. Yo le decía, estamos invirtiendo en el negocio. Así no estemos mezclando la plata. O sea, no tuvimos un crédito para el negocio, pero al mezclar la plata estamos invirtiendo en Mamá Contigo, ¿cierto? Y yo estaba súper tranquila. Cuando él empieza a trabajar y empieza a generar ingresos, yo me sentía escasa. ¿Saben por qué? Porque yo siempre puedo. Yo era la que hacía el dinero. Claro. Era Mamá Contigo la que hacía el dinero. Y cuando dejó de ser Mamá Contigo la que sostenía la casa, yo me quedé como Ya te veías más pequeñita. Abajo, más pequeña. Entonces, en realidad, en este momento, mi decisión más allá, yo creo que de que Juan Felipe estuviera trabajando o no, es el pare que le estoy haciendo a mi vida, es estoy parando al sistema. Ah, O sea, más allá de lo que pase con Juan Felipe. Qué Y a cualquier persona, si no tenga los ingresos, vea, la plata va a llegar. Les voy a contar algo. Hoy, estos meses, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, me he ganado lo mismo que me ganaba en Mamá Contigo, teniendo Mamá Contigo cerrada. No, increíble. ¿De dónde llega la increíble. plata? Es la pregunta. Me han llegado proyectos nuevos, me han llegado cosas. Plata, en estos días me di cuenta que no había cobrado una charla que hice en julio de este año. Ay, güey, puta. O sea, llega porque llega desde que tú tengas tu sentido de vida y tu propósito de vida bien clarito. Que no es fácil tenerlo tampoco. O sea, no No. es fácil porque no es la edad, no es el tiempo, no es el emprendimiento, no es nada. Simplemente que llega un momento en el que eso está claro. Yo creo que eso viene muy de la mano del sentido de vida y muy, muy espiritual también, de autoconocerse. O sea, vienen muchas cosas de la mano, ¿cierto? Y sabes qué, yo no tengo claro todavía cuál es mi propósito. O sea, obviamente sé muchas cosas que me gustan. O sí tengo claro mi propósito, pero no sé qué voy a hacer. ¿Cierto? Entonces ahí digo, bueno, ¿cómo lo monetizo? ¿Cómo monetizo este propósito? Y estoy empezando a tener mi día 1, literal, de cómo hago para monetizar ahora mi propósito. Genial, y es el nuevo paso de vida. Y yo creo que Tati, vuelvo y lo digo, es el ejemplo de cuando no estamos en sincronía con lo que queremos, es mejor cerrar en cualquiera de los ámbitos que puedan existir en la vida. Tati, ¿cómo te encontramos si queremos contactarnos contigo? Porque, ¿de qué forma podemos hacerlo? ¿Y a qué forma podemos apuntar a trabajar contigo? Bueno, @Mamá Contigo. Ajá, En ¿todavía este lo momento, tienes? sí, digamos que sigo, no con la misma intensidad, con la misma información. Se van a dar cuenta que puede que publique un día y pueden pasar 2 meses y no publique. Algún día volveré con toda, pero mientras me encuentro a mí, necesito también parar. Pero por ahí me pueden escribir, ahí estoy pendiente. De vez en cuando, pero estoy pendiente. Tati también da charlas. Sí, doy charlas, me encanta y no solamente de maternidad, o sea, trabajo todo el tema de empoderamiento, de proyectos, de propósitos, todo esto que les estoy contando es lo que me ha venido como nutriendo y es a lo que quiero en realidad direccionar, Sí, apuntarle. apuntarle a todo, es cómo conectamos con las mujeres que somos, en este caso, digamos que me gusta trabajar con las mujeres, cómo conectar con las mujeres que somos después de ser mamás, porque nos perdemos totalmente. Increíble. Tati, toda mi admiración. Sé que viene por ahí un proyecto bacano que de pronto llegamos a ser colegas en esta plataforma. Bienvenidísimo. Sería una nota tenerte ya allí al aire, activa, súper bacano. Entonces, todo lo que se venga ahora en adelante después de tu cierre con la empresa, que sea muy positivo. Te agradecemos infinito por haber venido a compartirnos esta gran historia del lado casi que opuesto, entre comillas, de cómo ya quiero no seguir con esto, que también es muy válido y que también da para pensar en nuestra propia salud mental. Tati, muchísimas gracias. No, mil gracias a ustedes y recuerden que siempre que se cierra una puerta se abre una mucho más grande. Se abren muchas y todos los cambios son buenos, que eso Total. también es una cosa que podemos llevar a cabo. Ander, hermano, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por esto, por la forma en que estamos contando estas historias y que pueden estar llegando a muchas personas, porque vos ahorita lo decías. Puede que este podcast, alguien lo esté escuchando, que necesite esas palabras para decir, no voy más. Y no ir más también es válido. Ander, muchísimas gracias, mi hermano. Daniel, como siempre, obviamente agradecido con todo. Aquí siempre aprendemos mucho. Tati, en serio que te agradezco un montón haber contado tu experiencia, haber tenido la primicia además de contar tu experiencia. Me parece muy, muy valioso que lo tengamos acá. Esto es un podcast dirigido a los emprendedores, dirigido a gente que quiere accionar proyectos, que ya tiene proyectos sobre ruedas, sí, la idea es inspirar. Y yo creo que hoy nos vamos bastante inspirados, nos damos cuenta de que finalmente la paz mental y la tranquilidad valen más que cualquier otra cosa. Yo creo que con este podcast nos vamos como con esa enseñanza y que cada uno evalúe en qué momento está, sea con su emprendimiento, con un amigo, con la pareja, como dice Daniel, y sepan qué momento de pronto su corazón y su intuición le está diciendo hay que parar.
Muy, Total. muy bacano. Muchas gracias, Tati, por haber venido. Y recuerden que en Solución Adhesiva tenemos todo el tema de impresión digital, gran formato, plotter de corte, sticker, etiquetas, y que aquí todos bienvenidos. @Solución Adhesiva, también _Solución Adhesiva en TikTok. Estamos ya en Spotify, ahora en Spotify pues con el podcast. También estamos en YouTube. Y no se vayan a perder, muchachos, porque es que esto está muy, muy interesante. Gracias, Tati. Estamos hablando pues. Chao. Eso fue Solución Adhesiva, el podcast. Un podcast lleno de buena energía hecho en Medellín, Colombia, bajo la producción de Solución Adhesiva, en edición de audio Daniel Díaz y en la conducción Daniel Díaz junto a Hander Cano. Bueno, como a todos los invitados, tenemos sorpresa. Es un placer que estés acá, muchas gracias. A ver, ¿cómo te parece? Para que Súper digas, bacano. estuve en Mi primer podcast. Solución Adhesiva, el O sea, podcast. el principio de mi proyecto. Que no. Salud. Salud, que nota.